Buenas, mi nombre es Paula Alejandra Zarate Ariza. Estoy estudiando Ingeniería de Producción y a continuación vamos a explicar un poco acerca del teorema de Gray, el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia. Como objetivo se tiene presentar de forma clara los teoremas de Gray, el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia, teniendo en cuenta la historia, teoría, ejercicios propuestos para cada uno de los casos. Bueno, comencemos con el teorema de Gray. Este fue inventado por George Gray, el cual es un matemático británico que llevó a cabo diversos trabajos sobre la dinámica de fluidos. De igual manera sobre las fuerzas de atracción y en particular sobre la aplicación del análisis matemático al estudio del electromagnetismo. El teorema que lleva su nombre relaciona el concepto de campo con el potencial. Bueno, básicamente este trabajo influenció notablemente el desarrollo de importantes conceptos en física. Entre sus obras más famosas se cita un análisis de las aplicaciones de análisis matemático a las teorías de electricidad y el magnetismo. Este fue publicado en el año 1828. El teorema de Gray se relaciona la integral de línea de un campo vectorial sobre una curva plana, con una integral doble sobre el recinto que encierra la curva. Este tipo de teoremas resulta muy útil porque dados un campo vectorial y una curva cerrada, simplemente sobre la cual hay que integrarlo. Podemos elegir la posibilidad más simple entre integrar el campo directamente sobre la curva o bien integrar la diferencia de sus derivadas parciales cruzadas sobre el recinto que delimita la curva. Por otro lado, la relación así establecida entre la integral de la línea sobre una curva y la integral doble sobre la región interior, esta permite a veces obtener información sobre una función o su integral en un recinto a partir del comportamiento de la función sobre la frontera de dicho recinto. Aquí podemos observar el teorema establecido. Este teorema de Gray es un método de cálculo para relacionar integrales con integrales doble de área o de superficie. Las funciones implicadas deben estar denotadas como campos vectoriales y definidas dentro de una trayectoria C, como se ve aquí establecido. El teorema de Gray es un caso particular del teorema de Stokes que más adelante lo vamos a ver y relacionar de igual manera ambos, donde la proyección de la función se realiza en el plano XY. Aquí ya tenemos como tal un ejemplo. Este dice, calcular el valor de la integral de la línea utilizando el teorema de Gray. Tenemos la integral de C de 2xy por dx más x más y por dy, donde C es el contorno de la región comprendida entre las áreas de R igual a 4 menos x cuadrado y y igual a 0. El teorema de Gray dice que una integral de una línea de forma diferencial m será igual a la función 2xy. Este m de x va a ser igual a 2xy. Y este n de y va a ser igual a x más y. Listo. Esto dice que esto va a ser igual a las derivadas parciales con respecto de n de x menos la derivada parcial de m con respecto a y por el diferencial del área. Ya tenemos aquí la derivada parcial de n con respecto a x, que va a ser igual a 1, y la derivada parcial de m con respecto a y, que va a ser igual a 2x. Ya esto se da, ya que la derivada de m con respecto a esto da 1, que es este que obtenemos acá, ya que se toma con el contrario. Y de igual manera de m con respecto a y, que es esta de acá, nos da 2x, para que quede un poco más de claridad. Con el siguiente paso vamos a averiguar son los límites de integración y qué diferencial
a utilizar. Empecemos a realizar, ya que R, esta de acá, va a ser una parábola hacia abajo, ya que x al cuadrado es negativo. Tenemos que y igual a menos x cuadrado, reemplazamos en y nos quedaría 0 igual a 4 menos x cuadrado. Despejamos x cuadrado igual a 4 y x será igual a la raíz más o menos de 4, donde se van a conseguir los puntos menos 2,0 y 2,0. Ya teniendo x igual a 4, vamos a obtener el vértice en y. Entonces tenemos que y igual a 4 menos 0 al cuadrado, pues tendremos que el vértice va a ser igual a 0,4. Aquí ya podemos ver reflejada la gráfica de acuerdo a la parábola que ya se había establecido, que era hacia abajo por tener el menos x cuadrado. Tenemos los dos puntos de corte que ya habíamos mencionado, donde son menos 2 y 2, que son los que se establecen con x, y el vértice que se había dicho que iba a ser 4. Bueno, ahora para saber la región a la cual se va a realizar la integral, ya que esta es una integral bajo una curva cerrada, al aplicar el teorema de Gray, la región R va a ser equivalente a toda la trayectoria de la línea. Es decir, que será como calcular el área de la parábola. Por eso se toma en cuenta toda la parábola como tal. Esta ecuación va a estar dada por y, por lo tanto se realizará por dy por dx, ya que x empieza desde 0, como se puede ver acá, y termina hacia 4, y de esta manera se puede atrapar toda la región. Es decir, que tendremos que 0 mayor o igual a y menor o igual que 4. 4 menos x cuadrado, perdón. Y por otra parte tendremos menos 2 mayor o igual que x y menor o igual que 2. Bueno, ya aquí continuamos con la ecuación dada al principio. Y ya después de eso sería reescribir la integral doble de R teniendo en cuenta las derivadas parciales que obtuvimos para n y para m, es decir, 1 menos 2x por dy por dx, por lo que se había establecido en la gráfica. Por otro lado, pues también ya se tienen los límites de integración, los cuales van a ser menos 2 a 2 y de 0 a 4 menos x cuadrado. Ya teniendo en cuenta esto, se realiza la integral con respecto a dy. Entonces tenemos que la integral de 1 por dy nos da y de menos 2x por dy nos da menos 2xy. Evaluamos estos límites teniendo en cuenta de 0 a 4 menos x cuadrado y tenemos la integral de 4 menos x cuadrado menos 2x por 4 menos x cuadrado. El c pues nos da 0 toda la operación como tal, por eso la anulamos como resultado. Y ya de acuerdo a esta nueva ecuación obtenida, vamos a integrar con respecto a x. Entonces de esta manera vamos a obtener 4 por dx nos da 4x, x cuadrado por dx nos da menos x cúbica sobre 3, menos 8x por dx nos da 8x cuadrado sobre 2 y 2x3 por dx nos da 2x cuadrado, 2x a la 4, perdón, sobre 4. Ya teniendo estos valores, le vamos a dar los valores correspondientes, que en este caso de los límites de integración tenemos menos 2 y 2. Reemplazamos los valores, 4 por 2, menos 2 al cubo sobre 3, menos 8 por 2 a la 2 sobre 2, más 2 por 2 a la 4 sobre 4, todo esto restado sobre 4, menos 2 sobre 3 elevado al cubo, menos 8 por menos 2 elevado a la 2 sobre 2,
más 2 por menos 2 elevado a la 4 sobre 4, obteniendo así para este ejercicio 32 sobre 3. Bueno, ahora a continuación vamos a hablar un poco del teorema de Stokes. Este se nombra así por George Gabriel Stokes, quien fue un matemático físico irlandés que realizó contribuciones importantes a la dinámica de fluidos, la óptica y la física matemática. Este teorema establece una relación entre una integral de línea sobre una curva del espacio, una integral de superficie. Si bien este teorema lleva el nombre del físico matemático Stokes, en realidad fue descubierto por el también físico matemático irlandés William Thomson. Es un teorema, una herramienta de cálculo vectorial, siendo esta la versión tridimensional del teorema de Gray, que relaciona la integral de superficie rotacional de un campo vectorial con una integral de línea alrededor de la frontera de esa superficie o viceversa. Sean una superficie orientada y suave a segmentos acotada por una curva de frontera C, suave a segmentos cerrada y simple, cuya orientación es positiva, sean F un campo vectorial, cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas sobre la región abierta. Este teorema generaliza todos los resultados relacionados a la integral sobre una frontera con la integral de una función derivada sobre el interior de una región limitada por una frontera. La forma general del teorema usa estructuras diferenciales de más alcance que los casos especiales, aunque los últimos son más accesibles y a menudo son considerados convenientes por físicos e ingenieros. Este teorema es de gran ayuda, ya que se puede realizar para determinación de una superficie esférica u otras dimensiones, como deducción de la ley de Faraday. Esta fue en la mecánica de fluidos en sistemas cerrados de circulación, entre otros, donde sea una superficie cerrada y se quiera medir de forma tridimensional. Bueno, a continuación hablaremos de un ejercicio y se tendrá en cuenta la verificación del teorema. Entonces, para ello se tendrá en cuenta la integral de línea y la integral de superficie. Verifique que se cumple el teorema de Stokes en el caso del campo de la función vectorial x, y, z igual a menos y de i más x de j menos 2 de k. Y la superficie S es el cono de z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado de 0 mayor o igual que z y de z menor o igual que 4 con la orientación hacia abajo. Bueno, el teorema de Stokes nos dice que la integral de línea es igual que la integral de superficie, pero tomando el rotacional por un diferencial vectorial de la superficie. Bueno, para empezar, primero veremos la integral de línea, que es f, es un campo vectorial continuo definido sobre una curva suave C, dada por la función vectorial de r de t. De r de t está de A a B, la función vectorial de r de t por r de t'. Primero que todo vamos a representar el cono, ya que es una integral de línea. Lo más importante es ver la curva que se genera. Esta es de 0 a 4 ya que es decir que z nos da el radio de esta circunferencia obtenida, y no se tendrá en cuenta todo el cono completo, sino solo se tendrá en cuenta esta parte del cono como tal. Y esta curvatura la obtenemos de x cuadrado más y cuadrado de 4 al cuadrado. Ya que el ejercicio nos dice que la orientación ha de ser hacia abajo, la rotación va a ser horaria. Para que sea hacia abajo va a ser horaria, y para que sea hacia arriba va a ser antihoraria. Ya que solo se toma en cuenta esa circunferencia, se dice horaria o contrahoraria de acuerdo a las manecillas del reloj. Y esto se hace, recordemos, porque el primer método utiliza únicamente la curva. Con respecto a las manecillas del reloj, yo como parametrizo lo anteriormente dicho, y en contra de las manecillas del reloj tenemos que 4 es el radio y coseno de t, y
4 de seno de t y z igual a 4, que es la altura teniendo en cuenta que esto es en el espacio. Pero nuestro ejercicio es a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto obtendremos que x es igual a 4 coseno de t, y menos 4 seno de t y z igual a 4. Como podremos ver, el cambio del signo tenemos es de menos 4 seno de t en ambas, de acuerdo a las manecillas del reloj. Por lo anterior, la función vectorial de este problema es 4 coseno de t y menos 4 seno de en j y más 4 en k. Y la orientación de 0 a 2pi, dando estos valores se va formando la circunferencia, formando hacia la derecha y dando la orientación hacia abajo, como se había mencionado. Ya obteniendo la función vectorial, la derivamos. Esto nos da menos 4 seno de t en y menos 4 coseno de t en j y 0 en k. Ya teniendo estos dos datos, tenemos que reemplazar en x, y y z. Entonces, y es nuestro menos 4, pero como la función también tiene un menos 4, nos queda 4 en seno de y. X es igual a 4 coseno de t y y 2x es constante ya que no tuvo z para reemplazar. Bueno, ya aquí ya tenemos, es como tal un producto punto entre los dos vectores de la función y la derivada de rt, y ya tenemos que la integral iba definida de 0 a 2pi. Ya aquí entonces empezamos a realizar el producto punto, 4 por seno de ti por menos 4 seno de ti, tenemos menos 16 seno cuadrado de t por 4 coseno de tj menos 4 coseno de j, tenemos menos 16 coseno de 2t más, menos 2 por 0, tenemos 0, sacamos factor común de ambos, sale el 16 de la integral, nos queda seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, lo cual conocemos que es igual a 1, entonces tenemos menos 16 de la integral desde 0 a 2pi de dt, es decir que nos quedaría menos 16 de t evaluado entre 0 y 2pi. Ya evaluado, el 0 se cancela, nos queda menos 16 por 2pi, que esto va a ser igual a menos 32pi. Y así obtenemos la primera parte del teorema de Stokes y nos debe dar el mismo valor en la integral de la superficie. Entonces, ya para empezar a resolver la integral por el método de la superficie, aquí sí tendremos en cuenta todo el cono como tal y no únicamente la curvatura como se hizo en el anterior. Entonces, para resolver la integral de la superficie, tenemos la integral doble de la superficie del rotacional por el diferencial en forma vectorial, que también es igual a decir la integral doble de la superficie de la función rotacional del producto punto, de un vector normal del diferencial del área. El rotacional viene de derivadas parciales o producto cruz, como se nos muestra en la ecuación. Esta ecuación. Aquí ya tendremos que tomar m, n y p, los cuales serán y x respectivamente, y de esta manera poder hacer mi rotacional. M va a ser igual a menos y, n va a ser igual a x y p va a ser igual a menos 2, que son de la ecuación que tenemos aquí. Ahí está. Ok. Aquí es donde se puede evidenciar la relación que se tiene entre el teorema de Stokes y el teorema de Gray. Esta misma ecuación es la misma ecuación utilizada para el teorema de Gray, donde solo se tiene en cuenta la curvatura como tal. Aquí lo podemos ver, que es la misma ecuación dada por el diferencial de A. Ok. Entonces, ya aquí sacamos las derivadas parciales con respecto
de P con Y, de P con X, derivada parcial de N con X, derivada parcial de N con Z, derivada parcial de M con Z, derivada parcial de M con respecto a Y obtenemos los diferentes valores. Entonces aquí tenemos 0, 0, 1, 0, 0 y menos 1 para esta. Ok, entonces el rotacional va a ser de 0 en I, de acuerdo a la diferencial de estos dos, ya que pues 0 de Y y 0 de este pues me da 0. La derivada parcial de P con respecto a X es 0 y la derivada parcial de M con respecto a Z es 0. Entonces aquí de igual manera nos da 0 para J. Y aquí sí tenemos 1 menos 1, ya que la derivada parcial de N es igual a 1 menos el menos que ya nos ofrece la ecuación y la derivada parcial de M con respecto a Y que nos da menos 1. Esta nos da 0 en I, 0 en J y más 2K. Bueno, así ya tenemos el rotacional. Teniendo en cuenta nuestra figura orientada hacia abajo, tendremos en cuenta las siguientes ecuaciones. Entonces, si está orientada hacia arriba, se tendrá en cuenta esta ecuación, y si queremos que sea orientada hacia abajo, se tendrá en cuenta esta otra ecuación, de acuerdo al caso que se vayamos a evaluar en el momento. Teniendo en cuenta que esta es una superficie orientada por G de X, esta va a ser un despeje de la raíz cuadrada de X al cuadrado más X al cuadrado, como lo podemos ver acá. Y tenemos que saber con respecto a X y con respecto a Y. Sin embargo, no es necesario tenerlo en cuenta, ya que se va a eliminar por el producto punto, ya que todas las derivadas parciales se multiplicarán por 0 por estos valores que estaban aquí. Entonces, pues estos valores se irán cancelando. Por lo tanto, entonces tenemos aquí 0 de I, de 0 de J y más 2K. Perdón, tenemos el valor obtenido para X, el valor obtenido para Y menos K como la constante. Perdón. Entonces la integral doble de la superficie del rotacional es equivalente a la integral doble de la región de menos 2 por el diferencial del área. Ok, ya aquí hallamos la integral. Como esta es una constante, la podemos sacar. Nos queda solo la integral doble de la diferencial del área. Y tenemos, como es un círculo, lo vamos a tener en cuenta todo, tanto en polares como en el radio que ya se había establecido. Entonces tenemos que la integral doble de 0 a 2pi, la integral de 0 a 4 del radio que se tiene por el área. Entonces ya tendríamos que menos 2 por pi de 4 al cuadrado y nos dará igual a menos 32pi. Entonces es así, que es igual a la integral de la línea al de la superficie, y así tenemos que el teorema de Stokes verificado en ambos lados. Bueno, por otra parte, tenemos el teorema de la divergencia. Este fue creado por Joseph-Louis Lagrange. Fue quien descubrió el teorema de la divergencia en 1762, donde utilizó integrales de superficie en su trabajo de mecánica de fluidos. Introdujo la notación de integral de superficie en 1760 y en 1811 lo hizo en términos más generales en la segunda edición de Mécanique analytique. Carl Friedrich Gauss también utilizó integrales de superficie mientras estuvo trabajando en la atracción gravitacional de una esfera elíptica en 1813, cuando demostró casos particulares del teorema de la divergencia. Mikhail Ostromgeist, quien dijo la primera demostración general del teorema en 1826 como parte de su investigación.
Casos especiales fueron demostrados por John Grace en 1828, Simeon Denis Poisson en 1824 en un documento relacionado con elasticidad. También este es conocido como el teorema de Gauss, relaciona el fluido de un campo vectorial a través de una superficie cerrada, con la divergencia del campo en el volumen delimitado por dicha superficie. El teorema intuitivamente enuncia que la suma de todas las fuentes de un campo en una región da el fluido de la salida neto de una región. El teorema de la divergencia es el resultado importante en la física y en la ingeniería, particularmente en la electrostática y en mecánica de fluidos. Estos campos normalmente se utiliza el teorema en 3 dimensiones. Sin embargo, puede generalizarse a cualquier número de dimensiones. En una dimensión es equivalente a integración por partes y en 2 dimensiones es equivalente al teorema de Gray. La idea intuitiva aquí es que ambas integrales miden la tasa a la que un fluido que fluye a lo largo del campo vectorial F sale de la región B o entra en B si los valores de ambas integrales son negativos. La integración triple de la divergencia implica contar con los pedacitos de flujo hacia afuera de B, mientras que evaluar la integral del flujo mide esto a verificar cuánto fluido sale o entra a lo largo de la frontera B. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo, el cual dice así. Utilice el teorema de divergencia para encontrar el flujo de F hacia afuera y a través de la frontera de la región D. Tenemos F es igual al logaritmo de x cuadrado más y cuadrado en I, menos 2z sobre x de tg menos I de y sobre xj más z raíz de x cuadrado más y cuadrado sobre k de el cilindro grueso a mayor o igual que x cuadrado más y cuadrado mayor que 2 menor o igual que 2 y menos 1 mayor o igual que z de menor o igual que 2. Bueno, sea F un campo vectorial cuyos componentes tienen primeras derivadas parciales y S una superficie cerrada orientada suave por partes. El flujo de F a través de S en dirección del campo unitario normal M es igual a la integral de nalda.f, como podemos evidenciar aquí, sobre la región de D, que en este caso es el cilindro. ¿Sí? El flujo hacia afuera se averiguará por la integral de la divergencia. Entonces aquí podemos ver las derivadas parciales de con respecto a m y con respecto a x, las derivadas parciales con respecto de m con respecto a y y la derivada parcial de p con respecto a z. Ok, entonces ya aquí empezamos a sacar las derivadas parciales con respecto a x de la primera, que en este caso este sería m. Tenemos la derivada parcial del logaritmo de x cuadrado más y cuadrado, lo cual obtenemos 2x sobre x cuadrado más y cuadrado. Tenemos la derivada parcial de y, que en este caso sería este como n de este valor de 2z sobre x de tg menos 1 sobre yx, lo cual vamos a obtener 2z sobre x de 1 sobre x más 1 más y cuadrado sobre x. Aquí resolvemos, nos queda x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrados. Aplicamos ley de extremos, entonces 1x cuadrado más x por x cuadrado sobre y. Realizamos la respectiva multiplicación y obtenemos menos 2z de x cuadrado más y cuadrado para la derivada parcial de y. Y para la derivada parcial con respecto a z, ya es más sencilla, ya que z se toma como constante, ya sería x cuadrado más y cuadrado. Ya aquí, de acuerdo a estas derivadas parciales obtenidas, podemos empezar a aplicar las tres integrales. Entonces ya nos quedaría 2x sobre x cuadrado más y cuadrado menos 2z de x cuadrado más y cuadrado más la raíz de x cuadrado más y cuadrado con respecto de dz, de y y de x.
Aquí podemos ver una representación como tal del cilindro que se había mencionado de acuerdo a la ecuación dada. Y tomaremos como base esta circunferencia que se obtuvo acá. Ya para establecer los límites como tal, se había dicho que z es igual a menos 1 a 2, ese va a ser nuestro primer límite. Y teniendo en cuenta, recordamos que las coordenadas cilíndricas es igual a x igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta y z es igual a z y z nunca cambia. Recordando también que x cuadrado más y cuadrado es igual a r de 2 y db es igual a r de z por dr de teta. Entonces así obtendríamos los siguientes límites de integración. Entonces tenemos 1 mayor o igual que r, pero menor o igual que raíz de 2. Y tenemos la circunferencia completa, entonces sería de 0 a 2pi. Ya teniendo así los límites de integración, podemos empezar a hallar el flujo como tal. De acá, entonces también vamos a reemplazar de acuerdo a lo anterior. Decíamos que x es igual a r por coseno de teta y z, que siempre va a ser constante, se mantiene z, y x cuadrado más y cuadrado va a ser igual a la raíz de r cuadrado. Recordando anteriormente, como habíamos dicho, x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Ok, ya aquí cancelamos la raíz cuadrada por la raíz cuadrada, quedando solamente r, y la r de 2r coseno sobre la raíz sobre r cuadrado. Ok, ya aquí ya podemos empezar a hacer la integral como ya los hemos venido haciendo. La evaluamos primero que todo por dz, entonces al evaluarla también la separamos agrupándola para que sea de mayor facilidad de acuerdo a las variables que se obtengan. Entonces nos da 2 coseno de teta por r cuadrado por z menos 2r por z cuadrado sobre 2. Esto evaluado de igual manera de 2 a menos 1 obtenemos los siguientes valores. Entonces 2 coseno de teta más r cuadrado por 2 menos 1 menos 1r por 2 elevado a la 2 menos 1 por menos 1 elevado a la 2. Ya aquí ya vamos a evaluar como tal con respecto a dr y obtendríamos de 2 coseno de teta más r cuadrado, tenemos 6 coseno de teta más r cuadrado menos menos 3r. Ya ahí entonces evaluándolo, lo tendríamos que evaluar entre los límites de 1 a raíz de 2. Y ya evaluándolo dentro de los límites tenemos 6 coseno de teta por raíz de 2 menos 1 más raíz de 2 elevado a la 3 menos 1 elevado a la 3 menos 3 logaritmo de raíz de 2 menos 3 logaritmo de 1. Ahora ya teniendo estos valores podemos sacar la raíz la integral con respecto a de teta. Ya sacando la integral con respecto a de teta podríamos obtener la siguiente ecuación. Tenemos 6 raíz de 2 menos 1 seno de teta más 2 raíz de 2 menos 1 menos 3 logaritmo raíz de 2 por teta. Al evaluarla entre los límites que tenemos de acuerdo a las coordenadas, tendríamos 0 a 2pi. Ya para ello tendríamos que es igual a 6 raíz de 2 menos 1 de seno de 2pi más 2 raíz de 2 menos 1 menos 3 logaritmo de 2 elevado a la 1 medio. Todo por 2pi, y así obtendríamos que el flujo de 2pi va a ser igual a 2pi por 2 raíz de 2 menos 1 de menos 3 sobre 2 logaritmo de 2. Y bueno, aquí ya finalmente tenemos las referencias de las cuales se obtuvo la información. Muchísimas gracias.